Utilizas lo que sabes para hacer las cosas de manera diferente. En México hacen las obras más caras del mundo y las de menor calidad. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. México sí tomó medidas adecuadas. Sí, yo considero que sí. Tanto así que en la actualidad nos estamos recuperando de forma paulatina, no hay que alegrarnos tanto. ¿Y por qué hablamos tan mal de Carlos Salinas de Gortari si fue de los mejores sexenios que hemos vivido? En la parte económica. En la parte económica. A ver. Hablamos mal de él por todas las cosas, porque puede haber inflación por el alza de precios del maíz, del huevo. Entonces, ¿por qué si no tenemos un Banco de México que produce dinero, que produce billetes, por qué no producimos todo el dinero y se lo pagamos? Que China es el único país que devalúa su moneda de forma intencional. Eso lo platico ratito. Ok. Y ahí me lo recuerdas nada más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Novus TV, donde el tiempo que usted va a invertir, que tú vas a invertir, vas a obtener un granito de arena en el gran océano de conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos. Te mando un saludo cordial desde la ciudad Villahermosa, Tabasco, México. Fíjense que desde que iniciamos este canal, una de las premisas importantes es de que todos y todas, desde que nacemos hasta que tenemos que dejar este mundo, hasta que pasamos a otra vida, hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo porque aprendimos algo de la familia, del entorno en que vivimos, si estudiamos algo, si tuvimos alguna formación académica, de los trabajos, de los amigos, de la parte de lo que acontece a nuestro alrededor, aprendimos algo. Pero algo que sí no tenemos es dejar ese legado, esos conocimientos. Y lo único que a veces dejamos es que alguien nos recuerde, pues con mucho cariño, y diga, es que yo recuerdo que Perenganito decía esto, hacía lo otro. Entonces, este canal fue creado para que esas personas, o todas, quieran venir a dejar un legado hacia ustedes, puedan platicar, decirles de algún tema específico, alguna anécdota, alguna especialidad. Por eso aquí vamos a tener especialistas, unos no tan especialistas, y muchos que nos platicarán de su vida, de cómo ha sido y por qué están donde están, partiendo de esa premisa de que algo han aprendido en la vida. Hoy tenemos un invitado que él sí es especialista en el tema que vamos a plantear hoy, y es un tema recurrente en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, el tema se llama inflación. Y no inflación de, qué grande nos vamos poniendo y luego que cómo nos bajamos. No, es la inflación económica. Es inflación que nos pega en los bolsillos. Es inflación que decimos, ahora ¿por qué sale más caro esto? Todo. Bueno, él nos va a explicar con palabras sencillas, con palabras que podamos entender, porque aunque él es técnico, algo que sí le vamos a pedir muy especialmente, apelando a su bondad, a sus conocimientos, que nos los transmita, pero así muy ligerito, para que lo podamos comprender, como decimos coloquialmente, con pelotitas y bolitas. Fíjense que un economista que se llama Milton Friedman, él es judío, él fue judío, él es de nacionalidad estadounidense, tuvo un premio Nobel en 1976 sobre economía. Él decía que la inflación es un impuesto sin legislar. Ay, esa parte sí duele, ¿no? Es decir, casi todos decimos, oye, ¿por qué pagamos impuestos? Son muchos impuestos. Y aquí este economista reconocido en su momento, y todavía sigue con el legado que nos dejó sobre su experiencia en la parte económica, sí nos hace que pensar. Pero bueno, eso nos lo va a explicar nuestro amigo. Y también déjenme comentarles algo que un gran amigo siempre en tema de café, una vez comentó
es que él cómo aprendió economía, cómo aprendió lo que era la inflación. Él decía que cuando era niño, y él llegaba a la tienda, llevaba a la tienda 5 centavos. 5 centavos, que era lo que nosotros conocemos como el famoso un quinto, o una Josefa, y Josefa porque dentro de una de los lados tenía a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro. Y así le decíamos, un quinto, ¿no? Y entonces iba con su quinto a la tienda y llegaba a comprar un dulce. Y así lo hizo mucho tiempo. Y un día llega a la tienda con su famoso quinto, se lo da al tendero y el tendero le dice, no, ahora cuesta 10 centavos. Él se desconcerta y dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, yo quiero mi dulce, el dulce que compraba yo en 5 centavos, pues ese es un dulce que usted tiene ahí. Y dice, no, ahora cuesta 10 centavos. Entonces, esto a este amigo, que ya estuvo aquí con nosotros, que se llama, su nombre es José Fernando Rodríguez de Montaño, él quedó impregnado con esa parte económica ahora sí que lo dejó grabado para toda su vida como ser humano. Bueno, esa es una parte de saber por qué subió, se elevó, o sea, de dónde. Y hay otra parte que también nos pesa a nosotros, y yo hago la metáfora, como el juego de salón que teníamos, o que hemos jugado muchos, que es serpientes y escaleras. Recuerden que en serpientes y escaleras vamos tratando de llegar a una cima, que es el número 100, y empezamos a tirar los dados, empezamos a subir, y hay unas escaleritas que nos hace ir avanzando más rápidamente. Pero también hay otras partes donde uno llega, que hay una boca de una serpiente, en donde ahí vuelves a bajar. Y yo creo que así es la inflación, así. Hablando metafóricamente, hablando de ejemplos, como de que antes un pan valía 20 centavos, hoy vale 3 o 4 pesos, ¿no? Esa es la inflación que nos pesa en nuestros bolsillos. Pero hoy usted o tú, cuando terminemos, vamos a tener un panorama más claro de lo que es la economía sobre la inflación. Y insisto, y voy a ser reiterativo, esto es que pasó ayer, pasó hoy y seguirá pasando mañana. Y aquí a nuestro amigo experto, pues le vamos a pedir que ya al final que nos dé algunos tips de cómo podemos ir controlando esa parte y no nos afecte a nuestra economía dicha inflación. Antes que yo pase a la invitación y a platicar también su extenso currículum que tiene nuestro amigo, no se le vaya a olvidar, denle like, denle dedito, pulgar arriba, para que así más gente pueda saber de nosotros, y también compártanlo, suscríbanse y les sigo insistiendo, hoy, como decía nuestro expresidente Fox, hoy es gratuito, mañana también. Bueno, también les comento, ya hemos tenido a muchas personas que nos han felicitado, les han gustado los temas, nos empiezan a hacer sugerencias, ¿no? Tenemos en el tintero temas como la masonería, sobre neurociencia, el hipnotismo. Alguien más por ahí nos sugirió la brujería, qué es la brujería, cómo afecta y todo. Son temas muy interesantes que vamos a traer al experto o a alguien que conozca de ello y les pueda transmitir en una forma muy de amigos, muy coloquial, para que usted pueda saber de ello. Ahora sí, vengo a presentar al maestro Jesús Manuel Jiménez Ricardes. Él es un amigo, gran amigo, mi hermano, como él lo sabe, que lo aprecio mucho, lo sabe. Él, fíjese, tiene 2 licenciaturas. Licenciatura en Economía, una licenciatura en Derecho, que por cierto, él es parte de los abogados asociados a la firma de abogados que yo represento, que es Menchaca, Burgos y Asociados. Y es de los mejorcitos, ¿eh? Son de los que, como yo le digo a él, cuando hay que apagar fuegos, yo le digo, Ricardes, porque así coloquialmente yo le digo, en corto, mi hermano le digo, Ricardes, ayúdame. O también para la parte de litigio,
porque es un personaje, como decimos también coloquial, le sube agua al tinaco. Él, aparte de las dos licenciaturas, ya tiene una maestría en administración y educación. Él actualmente, por eso a mí algo que yo le decía a él, que si nos iba a poder apoyar porque él tiene muchas actividades. Él es un personaje que yo lo conozco, trabaja de lunes hasta domingo. Yo no sé cómo le hace para llevar a bien a su familia a buen puerto. Pero él, ahorita actualmente, déjame platicar de trabajo y te sigo platicar del currículum. Actualmente de sus actividades, también tiene una especialidad, una especialidad, pero déjame distraerme un poquito en las actividades que él tiene. Actualmente es subdirector de vinculación en el Instituto Tecnológico de Comalcalco. Está con nosotros en la firma de abogados, y es catedrático de la Universidad del Valle del Grijalva. Ahora me voy a su parte de su currículum. Él ha sido servidor público, fue muchos años servidor público de grandes instituciones aquí del estado de Tabasco, ha sido también catedrático de varias universidades. Déjenme recordarles algunas. Es de la Unidad Pedagógica Nacional, de la Universidad del Mundo Maya, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y actualmente en la Universidad del Valle del Grijalva. En la parte del servidor público ha estado en la Dirección General de Tránsito del Estado con diferentes cargos, en la Dirección General de Transporte del Estado de Tabasco, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en transportes urbanos integrados, el antes el extinto Trambús, y ha dado curso. Él es conferencista y da curso de talleres, es decir, una persona muy ocupada que ustedes lo van a apreciar ahorita cuando estemos platicando sobre el tema. El tema lo conoce, le apasiona, que es la parte que a mí siempre me ha gustado de él. Los temas que él apasiona, los temas que hemos tratado, siempre él se los va a transmitir con mucha pasión, y van a ver que van a conocer más de la inflación, no nada más lo que les pega en el bolsillo, sino la parte teórica, la parte de dónde viene, qué es su origen, para que estemos preparados. Pues mi hermano, antes de que tú por lo menos saludes a quienes nos están viendo, pues te doy cordialmente la bienvenida. Te agradezco de corazón que estés con nosotros. Sé que el tema de hoy va a dejar mucho que comentar. Yo hoy se lo comentaba yo a una persona que conozco, a una jueza, le decía yo, hoy vamos a tener el tema con un gran amigo sobre el tema de la inflación, y me dijo, dime qué día lo van a estar transmitiendo para que yo lo pueda ver. Entonces, yo ya le dije que hoy lo estábamos transmitiendo, y hoy de seguro una doctora en Derecho va a estar pegada a verlo, y luego a ver si hace comentarios, y si no hace comentarios, pues ya le diremos algo más. Entonces, son tuyos los micrófonos. ¿Te quieres saludar a los amigos? Saludos a los amigos y amigas que nos están viendo. Y a mí me da gusto porque aquí el amigo Menchaca es un amigo que tengo de muchos años, y que ha sido siempre un hombre de lucha, y quizá eso a mí me admiró mucho de él, y por eso digo, a fin de cuentas, es un gusto y un honor ser su amigo de él. Y bueno, cuando hablamos, híjoles, inflación no es un tema bonito, ¿no? Pero es un tema que está de moda, y más en la actualidad. Entonces, un favor, ¿Sí? danos un concepto así, como así con pelotitas y bolitas que todos vamos a entender, así platicando. Así. Bueno, inflación se dice el concepto que es el alza sostenida de precios. Es decir, que un precio de un producto o servicio está de forma constante y que no para, y sigue, y se va de años en años, y eso va causando inflación. Por eso depende de qué producto o servicio cause la inflación. Eso es interesante, porque puede haber inflación por el alza de precios del maíz, del huevo, que hablamos de la canasta básica, ¿no? Que ese puede ser un ejemplo claro. ¿Pero qué es la canasta básica? La canasta básica es el producto básico, vaya la redundancia, que el mexicano debe tener en su alimentación. ¿Qué productos son? Bueno, son lo que es el maíz, lo que es el azúcar,
lo que es el huevo, lo que es el... Se dice que también la tortilla, porque la tortilla, a pesar que es un alimento, así que prácticamente básico para toda la familia mexicana, no lo toman muy en cuenta porque es un producto que nos hace que seamos gorditos, ¿no? Y entonces ya por eso no lo disfrazan como que sí, como que no, pero O sea, la verdad que... no está incluido en la canasta básica que menciona, pero sí se incrementa, ¿no? Ajá, O sea, y ahí voy, pero ahí está el maíz. está el maíz. Porque Ok. acuérdense que la tortilla está en el maíz. Sí, o sea, la tortilla es un producto, es un producto de una elaboración, un proceso, Claro. ¿no? Yo me acuerdo hace, que será dos sexenias, hubo una alza de la tortilla, pero no dijeron, ni avisaron ni nada. Y eso fue un boom. Tú le puedes subir a cualquier cosa, no le subas a la tortilla. Por favor, mis Y tacos. eso luego el Estado llegó, el mismo presidente en su momento dijo, no, Óigame, ¿no? ¿qué estamos haciendo, no? Óigame, ¿no? Y la gente se declaró prácticamente casi en guerra, ¿no? Y tuvieron que bajarle el precio nuevamente. Obviamente los productores decían, es que no nos alcanza. ¿Y qué tuvo que hacer? Subsidiar la tortilla. La tortilla está subsidiada por el gobierno federal. Es decir, el productor de la tortilla recibe un subsidio para que pueda dar el precio de la tortilla que está dando actualmente. No crean que ese es el precio real. El precio real de un kilo de tortilla debe ser solo 25 o 30 pesos. Wow. Que un mexicano que lo más lo consume, que es una gente, se puede decir, de clase baja, digo, si no menospreciando las clases, no le alcanzaría, pues. Entonces sí, es algo importante en esa parte. Y que es su alimentación básica, Claro, ¿no? sí. Ya vemos de esa forma. Y hablamos que, bueno, que el huevo, que lo que es el azúcar, todo ese tipo de situación que es básico, pues, para la familia. Si esos productos suben, pues yo siempre he dicho que el Estado siempre es un Estado proteccionista, le llaman, ¿no? Porque protegen se protege a la ciudadanía, al pueblo. ¿Y cómo lo protege? Que esos productos no tengan un precio volátil, es decir, tiene que estar controlado. Si tú quieres subirle el precio a algún producto de ese tipo, de esa naturaleza, tienes que primero ver que el gobierno o el Estado lo acepte. El claro ejemplo fue antes de la pandemia, cuando subió el huevo. El huevo hace como 3 años, 4 años, se pusieron de acuerdo todos los productores del huevo. Eso fue interesante, porque es raro que se pongan de acuerdo todos. ¿Y qué hicieron? Dejaron de producir, lo escondieron, ¿no? Ahí viene la especulación. Esconden el producto, ¿para qué? Para que se escasee el producto. Ya no había, y entonces le tuvieron que sacar un poco, pero a un precio plum. El Estado le dijo a los productores, tienen que colocar otra vez el precio que estaba, o lo tenemos que mediar. El productor no quiso, se fue por la libre. Y entonces el gobierno lo que hizo fue darle la oportunidad a otros países para que trajeran el huevo a nuestro país. Hubo huevo de Irán, hubo huevo de Europa, aquí hubo huevo de Europa. Y obviamente el precio le tuviste. Cuando vi el productor de todo eso, dije, bueno, pensábamos que iban a acercarse a nosotros, porque ellos trajeron huevo de otro lado a un precio módico, ¿no? Accesible. Sí, porque, a ver, y hay algo importante también. Toda la canasta básica está protegida también para los productores. Es decir, si tú quieres traer huevos, un ejemplo, traer el huevo aquí al país, el impuesto es altísimo. Los aranceles. No te sirve. Los aranceles. Los aranceles. Entonces, ¿qué se hizo? Se borraron los aranceles para que hubiera... Importación. Claro. Y luego vino todos los productores y ¡blum! Y más dieron. Entonces, ¿qué hizo el productor mexicano? Pues le tuvo que negociar y él le tuvo que bajar otra vez, ¿no? Bajar de precio. O sea, Porque ya estaban causando, ya íbamos con el tema ya, de huevos también. Y vamos otra vez, que donde se causa la inflación, ¿no? Esa es la verdad. Eso fue lo que causó inflación, ¿no? Porque una causa de inflación también es la especulación. Es decir, guardar para escasear y después... Para que haya demanda y que sea más caro. Claro. Así que lo poco que hay, pues lo vas a comprar bien, ¿no? Y obviamente, lo vendo bien. Claro. ¿Y quién lo compra? Pues el que tiene más dinero. Y el que tiene menos lo deja comprar. Pero ahí causa inflación, ¿no? Son trastadas de las mismas industrias y empresas que a veces el Estado tiene que estar pendiente. Porque, digo, si es un Estado proteccionista, pero siempre se les pasa alguno, ¿no? Entonces, el Estado es regulador. Es regulador y proteccionista. Proteccionista de los precios, en este caso de la canasta básica. Es correcto. Fíjate que en Colombia le llaman canasta familiar, que es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Pero me llamó mucho la atención cuando conocí, siempre conocíamos la canasta básica
Entonces, leyendo un poquito, digo, canasta familiar, ¿qué será la canasta familiar? Y la canasta básica. Es correcto. Ok, dijiste el Estado es protector y es regulador. Sí, es correcto. Cuando hablas el Estado es regulador, ¿pero quién lo regula? Es que, bueno, dependiendo, acuérdense que hay varias instituciones, ¿no? Un ejemplo claro es la Profeco, que es como decir, que protege al consumidor, ¿no? Cuando tú te sientes que te están dañando, que te están abusando por consumir algo, entonces tú tienes una instancia a la cual acudir. Eso es cuando te quieres proteger de algo, hablando de precios y todo ese rollo. Pero si quieres salvar de lo que es de regular, ya sea una tasa de inflación, ¿cómo se regula? Bueno, en base a una tasa de interés, pues el gobierno tiene una instancia muy importante que se llama Banco de México, ¿no? El Banco de México pertenece a bueno, es un ente autónomo, ¿no? Sí, claro. Es un ente autónomo que toma decisiones propias, patrimonio propio, lo que dice Es correcto. la parte jurídica. Y quienes los integran toman decisiones que favorezcan, me imagino, que al país. Claro. ¿Qué es lo que emiten? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, alguien me preguntó una vez, hace muchos años, dando clases, un estudiante me dice, es una anécdota, me decía, maestro, nosotros tenemos una deuda externa. Dice, porque si nosotros tenemos un Banco de México que produce dinero, que produce billete, ¿por qué no producimos todo el dinero y se lo pagamos, ¿no? Y pues ya nos liberamos de esa deuda. Y le digo, es que el detalle está que el dinero o lo que tenemos en el Banco de México tiene que venir respaldado por la producción. Si un país produce, tu dinero vale. Si no produce, tu dinero no vale nada. Entonces, el Banco de México, por eso es importante, porque él va viendo la manera de que a la industria la vaya dando impulso, la vaya haciendo que crezcan, porque entre más producen, ¿cómo se hace para eso? ¿Cómo ayuda una empresa que crezca el Banco de México? Banco de México, obviamente por los mismos bancos hay programas especiales donde se pueden reducir bajas tasas de préstamos a interés muy bajo, o puede ser que sea, a veces hay préstamos sociales, le dicen, que se lo prestan para que ellos se desarrollen y ya después, digo, si tienes, me lo regresas, si no, te dicen por ahí el fondo perdido. Pero la idea es que crezcan las empresas, que vayan desarrollándose, porque lo que requiere el Banco de México es que se produzca. Si se produce, el dinero que está almacenado ahí empieza a agarrar valor, ¿no? Y pues es importante no dejar de producir. Algo importante fue ahora con la pandemia, que fue algo que no nos esperábamos nadie, y que fueron 2 años de parálisis. Así yo digo parálisis, porque todas las industrias a nivel mundial, fue algo catastrófico, ¿no? Dejaron de producir. Y al dejar de producir, entonces, ¿qué pasa con los dineros? Si estamos hablando que la producción hace que el dinero crezca, que haya dinero circulante. Pues si no produces, tu dinero fue bajando, ¿no? Y entonces ahí vienen las grandes crisis que los países fueron obteniendo, ¿no? Y hablo dentro de los países más ricos del mundo, como es Estados Unidos, al país más bajo, ¿no? Que puede ser uno de África. A todos les tocó. Obviamente que para poderse desarrollar y poderse recuperar, pues los países más grandes que tienen prácticamente una planta productiva estable y que de otra manera la pueden volver a hacer reproducir, pues no tienen problemas. El problema es el que está abajo, ¿no? Que tiene que empezar a buscar medios de producción para volver a hacer que puedan levantarse, ¿no? Es interesante esa parte de cómo nuestra economía se ha ido manejando en base a esa pandemia. A mí me sorprende porque, al menos nuestro país en lo particular, cómo se pudo sobrellevar. Yo en lo particular creo que hubieron unas políticas interesantes, políticas monetarias, políticas fiscales, que hicieron que el país aguantara el ramalazo que se llevó de no producir nada, ¿no? ¿Cómo se hicieron? Bueno, yo recuerdo que al menos las empresas que no habían pagado impuestos y que debían, le dijeron, bueno, aquí tienes una deuda pendiente y empieza a pagarnos, porque no tenemos dinero y tenemos que seguir trabajando o tenemos que seguir desarrollando. El gobierno, hablo del gobierno en general, hablo de burocracia, mayormente tiene una plantilla personal impresionante, ¿no? Y que hay que pagar. ¿Y cómo lo pagas si no tienes dinero, si no hay producción? Si la empresa no produce, no te paga.
O sea, no hay impuestos. No hay impuestos. O sea, no Acuérdense pagamos que impuestos. así es. Y si estás generando, pues debes de generar bien para que tú puedas pagar un buen impuesto. Pero fueron pocas empresas y las pocas tenían muy poca producción. Entonces el gobierno tuvo que generar o que buscar esas empresas que debían impuestos para empezar a recuperar, ¿no? Y sí, y le tuvieron que entrar, porque obviamente las empresas que debían, pues no era la tienda de la esquina, no era el abarrote, no, eran empresas grandes. Estaba hablando de grandes. Que no señalemos a... Bueno, ok. De empresas grandes. Ok. Y entonces esa parte fue, digo, eso fue una de las políticas que de una otra manera se surgió, ¿no? A veces no trabajar desde casa fue importante también porque no generabas luz eléctrica, no generabas O sea, no tuvo gasto las empresas. Exactamente. Las empresas y el mismo gobierno, ¿no? Porque el gobierno estaba, tú trabajas desde tu casa, pero obviamente no estabas generando ni luz eléctrica, ni papelería, ni nada, porque todo lo hacías vía... Ni gastos de combustible. No había nada de eso. Entonces se fue reduciendo los gastos, pues eso es importante, ¿no? A mí lo que me causa que a fin de cuentas las empresas fueron adecuando al mismo sistema, ¿no? Y bueno, nada más con el simple hecho de... Lo que sí se incrementó fue la sanidad, es decir, tener que tener tu antigel, tu gel antibacterial y cosas como esa para poderte seguir y queriendo intentar al curso normal, ¿no? Que se dice para poder seguir desarrollándose. Ok. Oye, pero a ver, hay concluyendo con la parte de la pandemia que vivimos. Sí. Entonces, México sí tomó medidas adecuadas. Sí, yo considero que sí. México. Tanto así que en la actualidad nos estamos recuperando de forma paulatina, no hay que alegrarnos tanto, pero constante, es decir, que nos estamos ya recuperando. Ya las empresas están abiertas, ya empiezan otra vez a contratar gente, a contratar personal, y ahí empezamos, ¿no? Y hubo inflación, no quiero ser específico en México, pero hubo inflación, porque me estás comentando, ¿no? Las empresas bajaron su producción, es decir, casi no tuvieron ventas y todo. Entonces, a nivel mundial, ¿hubo inflación o se estancó la inflación? No, sí hubo inflación. Obviamente sí hubo porque cuando se deja de producir ya el producto se escasea. Acuérdate de que todos seguimos comiendo, ¿no? Todos tenemos que llevar una vida constantemente. Si tú no produces una comida o no produces alimentos, pues obviamente alguien va a tener problemas de alimentación. Entonces, y lo que haya de alimentación, pues tendrás que pagarlo bien. Y eso, al decir pagarlo bien, porque el precio tendría que subir. Y si hablamos de un alza de precios, todo lo que produce precio alto, pues eso causa inflación, ¿no? Sí. Oye, en los incrementos de los salarios mínimos, ¿influye en la inflación también? ¿El incremento de los salarios mínimos influye? Vamos a definir lo que son los salarios mínimos para que... Bueno, anteriormente, vamos a iniciar primero cuánto era un salario mínimo antes del sexenio que estamos ahorita, ¿no? Eran como de 70 pesos, 80 pesos. Menos de 70, menos de 80, perdón. Sí. Se retomó y se reformó a 200 pesos, creo yo. Ahorita ya se elevó un poquito más, ¿eh? Y ese es el salario real que en verdad debe ser. Digo, otra anécdota que te platico rapidito. Yo me acuerdo que yo leí una vez un reportaje donde una persona de McDonald's, un gerente comercial, le preguntaban porque él llegaba a varios países y una vez llegó a México. Y él decía, le preguntaban por qué en Inglaterra al trabajador de McDonald's, por un día de trabajo, pesos mexicanos, le pagabas entre 500 a 600 pesos diarios y aquí le pagabas 70 pesos, ¿no? Y él dijo algo muy claro en su momento. Dice, yo pago lo que la autoridad me deja pagar. Okay. A mí me dice el país de Inglaterra que su salario para un trabajador del que yo quiero o requiero, le tengo que dar 600 pesos, 600 le pago. Si yo voy a México y me dice México, yo lo que le tengo que pagar son 70 pesos, pues le pago 70, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos con esto? De que a veces no hacemos bien nuestras cuentas o no las sabemos hacer. Y entonces nuestros salarios eran irreales. Porque un salario de 70 pesos, porque se dice que el salario mínimo esa es la parte que quiero preguntarte, porque ahorita te estoy escuchando. A ver,
estamos partiendo de que cuando decimos un salario mínimo es lo que suponemos Ajá. que debe de ganar una persona para vivir, ¿sí? Lo mínimo necesario Lo mínimo necesario, para ándale, vivir. para que pueda comprar su canasta básica que hace rato comentabas, Sí. los huevos, bueno, la tortilla que no está, pero bueno, el maíz, lo que es la canasta básica, con ese salario mínimo. Claro. Pero- la carne también es parte de la la carne. grasa básica. Pero si tú dices, oye, con un salario mínimo no vive la persona, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el salario mínimo nomás era como un tipo de unidad, Sí, o sea, nada más es correcto. unidad, pero no es lo real, lo que tú estabas comentando. Estamos en un costo irreal de un salario mínimo. Es correcto. Y ahorita, actualmente, ya lo están nivelando. Nivelando. Que- Creo que todavía no es el suficiente, pero obviamente las empresas no te van a pagar más. Y no te van a pagar más no porque no les alcance, sino porque Está ellos se interesante. sienten invadidos, se sienten... Porque hasta la fecha no lo aceptan, pues. Pero, a ver, acaba de haber apenas un incremento de un 20%. Ujú. Un 20% en la parte de la... entonces estaban en 200 y cacho, 20% casi va a ser como 300, no he sacado bien la cuenta, ¿no? Casi como 300 pesos. Entonces, el empleador tiene que pagar, su mínimo que tiene que pagar él ahí es lo que dice el salario mínimo, Ajá, su mínimo. sí. Y de ahí a donde él Sí, quiera. depende de la presentación que tenga cada trabajador. Y en caso de que no lo llegara a pagar, pues ya lo que Claro. sabemos algo de leyes, sabemos Sí. que estarían violentando Es correcto. esa parte que Es está correcto. por- Acuérdate que está igual, por bueno, decreto. ya hablamos por tantito también de derecho, que todo trabajador tiene que tener un contrato, ¿no? Sí. Y el contrato tiene que rezar Tiene que rezar cuánto le salario, paga y hora y todo. todo. Sí, Y sí. si le vas a pagar extra, también lo tiene que rezar. Sí. Entonces, ya el trabajo tiene que venir amarradito, ¿no? Y si no hay contrato, pues tú sabes que hay un delito, ¿no? De no tener esa... Oye, pero bueno, lo que yo te preguntaba, entonces el salario mínimo, por el incremento que da el Estado por Sí. las razones que él considere que tenga, Ujú. que son razonables, que Sí. deben ser, pero eso es decir, el hecho que el trabajador pueda recibir más dinero, eso causa inflación. O sea, es decir, va a tener más circulante la persona ganando, va a poder comprar más. Creo que en una Ujú. charla que tuvimos hace no sé Sí. cuánto tiempo, tú decías que los mexicanos somos consumistas, ¿no? Sí, O sea, correcto. nos gusta mucho el consumir. Sí. Entonces, si ganamos más, consumimos Por más. supuesto. Y eso provoca inflación. Claro, claro. ¿Sí? Hay que recordar que nuestra cultura es consumista por naturaleza, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que una vez una sobrina fue a la escuela y un niño pintó su piedra y se la compró, Así. ¿no? Y eso es tú dices, y tú llegas con tu piedra feliz porque con una piedra pintada que la puede haber pintado ella. Y tú dices, eso es, digo, ¿y desde cuándo, no? O sea, Te conviertes en un consumista. Pero esa es la cultura del mexicano, ¿eh? Hay que entender que yo siempre he dicho, y quizás hayamos tener a ciertos problemitas con alguien, ¿no? Pero ciertos problemas internacionales. sí. No, pero esa historia. Es historia, claro. Los españoles cuando llegan a nuestro país, ¿no? El español llega, ¿a qué llega el español? El español trae un espejito bonito. Es importante decir es importante decir que los comentarios que hacen mis compañeros son a título personal. No es cierto, yo lo comparto. Ok. Yo lo comparto. Ok, el español llegó y trae un espejito muy bonito. Y el español conocedor, ¿no? Y vio que tenías oro. Amigos españoles, saludos. Ok. El oro era un metal en su tiempo. Acuérdense que hace muchos años, en la época de las conquistas, el oro era el metal precioso que valía y que el país que tuviera más oro era el país más importante y más poderoso del mundo. España, para poder ser el país más poderoso, ¿qué es lo que se dedicó a hacer? Se dedicó a conquistar. ¿Y qué era la conquista? Ir nación tras nación, llegaba, se acercaba y arrasaba con todo el oro que tenían los países y se lo llevaban a su lugar. ¿Qué hacían ellos? Acumular, ¿no? Era el acumulamiento de oro. Obviamente, España fue el país en un momento dado más rico y más poderoso del mundo. El problema fue que los países pues se cansaron, ¿no? Las demás naciones se cansan y empezaron a hacer fronteras y a meter milicias para que el español vivo pues ya no entrara, ¿no? Y el español, como no sabía trabajar, nada más conquistar y explotar y robar, perdón la palabra,
explotar lo dejamos, empezó a sacar y a gastar, y a Él lo gastar, dijo. y a gastar. Se gasta el dinero o se gasta el oro y ya no tiene con qué, porque ya los países ya no se dejaban, pues, ¿no? Y eso es impresionante porque, y hasta la fecha, digo, algo curioso. Pero a ver, déjame regresar un poquito. A ¿Me ver, estás comentando los españoles? ¿Eso tiene que ver con la inflación? claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace ser flojos. Lo traemos de cultura y nos hace ser consumistas. Nosotros Tenemos esa parte genética, que bueno, es la cultura. el mexicano es una mezcla. es creativo, pero hay que apoyarlo, hay que darle seguimiento. Si lo dejas ahí, Ah, no digo, desgraciadamente tenemos, digo, no quiero decirlo, pero estamos mal vistos en muchos países, ¿no? Digo, no es de que no somos todos, pues, pero sí hay un porcentaje que quieren todo así que servido, ¿no? Pero no yo siento que son por culturas que vamos arrastrando. Y desgraciadamente nosotros los que nos conquistaron fueron los españoles. Digo, estamos en la etapa que nos estamos desarrollando, estamos creciendo. Y creo yo que a veces es bueno conocer nuestra historia. Porque yo siempre he dicho que cuando tú educas a tu hijo lo tienes que educar de diferente manera. Para que él traiga una cultura diferente, una cultura que sea ya de nosotros, pues, ¿no? Que ya dejemos lo que tenemos arrastrado. Porque parece nada, pero sí, atraemos esos genes todavía. Y esa parte, dirás tú, causa inflación, sí, porque nosotros nada más consumimos, pero no queremos trabajar para ganarlos, pues. O a veces, pues ganamos, se me ocurre, 1,000 pesos y te compras esto que vale 1,500, ¿no? ¿Qué significa eso? Que dejas 500 pesos en deuda. Y al día de la mañana piensas en empleo y ya no lo pagas. ¿Y qué pasa ahí? Pues te quedas con una deuda, y esa deuda, acuérdense que los bancos, si tú no les pagas y no te demandan, porque hay bueno, no vas a dejar mentir, que hay bancos que para poder recuperar una cartera, si no es suficientemente grande, no se mete, ahí te la dejo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Pues que eso se va quedando ahí. Pero después viene que ellos tienen un seguro y que el mismo Estado, por no dejar que la banca pierda o que la banca desaparezca, los apoya o los arropa. sí, los arropa, Claro. les hace ver como que es una pérdida que tienen y la consideran para sus impuestos. El problema es que ese mismo dinero, pues es el dinero de nosotros, ¿no? Ahí vamos con el círculo vicioso. Porque es un dinero que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo y pagamos en impuestos. Y ese impuesto lo agarran para hacer este tipo de situación, para supuestamente apoyar a la banca, ¿no? Ok. Entonces, pero todo ese tipo de acciones es lo que provoca inflación. Sí, claro, es parte, claro. Todo eso provoca Pues, sí. inflación. Oye, quiero referirme a casos así muy concretos y ahorita que nosotros tenemos, hay el proyecto, una mega obra que tenemos en Tabasco, en el Ujú. caso de Paraíso, que es Sí. la refinería de Dos Bocas, en donde pues desde que inició se han incrementado los precios de Sí. vivienda, ejemplo, ¿no? Sí. Ya no estoy hablando de comida, de vivienda, ¿no? Es decir, hemos charlado, ¿no? Un departamento Ujú. que comentaste 2,000 y otra cosa 15,000 pesos. Sí, es correcto. La pregunta es, ahorita ellos están no sé, una burbuja de mucha demanda, de mucho ingreso, pero y yo considero que es una inflación, ¿no? Porque si es una inflación para los que ven allá sobre el caso de si antes rentaba 2,000 Sí, a 12,000 o 15,000, pues es una inflación, ¿no? claro, por Una supuesto. inflación. ¿Qué crees que pueda pasar después? O platícame algo de lo que ha acontecido económicamente desde que inicia la refinería y hasta ya cuando quede funcionando al 100%. ¿Qué pasa en esos La refinería- movimientos Y económicos? son mega obras que el gobierno federal destinó, y bueno, siendo nuestros paisanos de esta zona, se ocupó para tener, que nosotros tuviéramos una economía más estable. Pero sí, tiene unas consecuencias por ahí. El primer problema que tenemos nosotros es que en Paraíso, que es donde está la refinería Olmeca, en esa refinería se dividió en 3 etapas. Una etapa es la primera que fue la de buscar el terreno y buscar limpiarlo, y la otra es lo que es la construcción de la refinería, que es la que estamos ahorita actualmente, y donde existen, no sé, se me ocurre que más de 4,000 trabajadores, más 5,000 trabajadores en ese pequeño espacio, pequeño porque es un municipio pequeño además, Es correcto. y el espacio de las Dos Bocas pues también es pequeño, ¿no? Y está metido tanta gente, y toda esa gente están generando dinero.
porque trabajan y le pagan. Aquí el detalle está que en ese espacio hay gente que son de otros municipios, incluso hasta de otros estados, y esa gente no se van, ahí se quedan pues. Y entonces lo que hacen es rentar una habitación, rentar lo que sea, y el dinero se sigue circulando ahí mismo, ¿no? En Paraíso. En Paraíso. Obviamente tú vas a Paraíso a comprar algo y obviamente todos tienen dinero. Y si vas a comprar una manzana que te vale a 5 pesos, te la dan en 10 pesos, ¿no? Y la vas a comprar porque si tú no la compras hay 20,000 que están allá que lo van a comprar, ¿no? Porque ellos tienen, sí tienen el dinero. tienen el dinero. Las familias están sufriendo ellas, ¿no? Porque ellos no trabajan en la refinería todos para estar comprando manzanas, es decir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que está generando que el precio esté subiendo. ¿Por qué? Porque sabe la empresa que llega ahí que todos los que trabajan hay dinero y lo pueden poner el precio que quieran. Hay restaurantes que antes un platillo te valía, se me ocurre, 120, ahora vale 250 y la gente lo compra, ¿no? Y el restaurante está creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces ahorita hay un auge económico, le digo yo, porque todo el mundo está feliz, tanto el de la empresa como el trabajador, porque tiene toda la mano, y como tiene dinero y sabe que tiene un trabajo estable por cierto tiempo, pues está generando esa parte, ¿no? El problema es cuando se acabe ese trabajo, ¿no? Cuando se pone ese trabajo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues que ya no vas a tener dinero ¿para qué? Para poder comprar. La gente se va a empezar a ir, ¿no? Y entonces las empresas o los restaurantes que se ampliaron o cosas que hicieron para tener mayor ingreso, pues ya no les va a alcanzar porque ya no va a haber tanta gente que lo esté consumiendo, ¿no? Porque ciertamente regresará una gente a trabajar, pero una gente especializada. Es decir, hablamos de después de 5,000 gente, vas a tener 500, 600 quizás, 1,000 mucho, ¿no? Pero bueno, es diferente. Por eso, pero a ver, disculpe que sea reiterativo, pero sí para que nos están escuchando, nos están viendo. Entonces, se está causando una inflación, yo no sé si hay un término técnico, económico, para lograr entender ese tipo de inflación, para cuando es algo temporal. Sí. Pero es una inflación, ¿verdad? Sí, inflación. Y luego cuando se van todos, es decir, ahorita hay una demanda, ¿no? Específicamente de la vivienda, ¿no? Hay Sí. una demanda, entonces suben inflación, porque hay una demanda, ¿no? Entonces, ya cuando se vayan, me imagino que hay una oferta, ¿no? Sí. Que son los dos factores de oferta-demanda. Hay una oferta, entonces, ¿ahí cómo se le llamaría? Se llamaría deflación. Deflación, es decir, cuando disminuye la inflación, es deflación, pero aguas. A veces no cuando existe deflación es que la economía esté bien. Porque una deflación puede tener varias causas por las cuales baje el precio. Una de ellas puede ser que ya no haya quien te compre, ¿no? Y que si ya no tienes quien te compre. Eso, pues, ¿deflación es reducción o qué es? ¿Deflación es Ujú. reducción de la inflación? Sí, Sí, es correcto. correcto. Ok. Yo hace rato comentaba de que a veces la inflación no es mala, pero siempre y cuando esté controlado. A ver, esta parte, qué bueno que lo está sacando a colación. Cuando dice la inflación no es mala, y yo, la persona que nos está escuchando ahorita, diga, dice, a ver, el especialista está diciendo que la inflación no es mala. Oye, pero si me está costando más y yo gano lo mismo, o lo que me incrementó, sea como sea, me sigue pegando, o sea, el kilo de tortilla me costó 22 pesos más y a mí me incrementaron 10% más. Entonces, ¿por qué dices que no es No mala? es mala cuando, y repito, cuando está controlado. Y controlar significa que nuestra inflación normal o la inflación que debemos de ocupar cualquier país con sanas finanzas debe ser de entre un 3 y un 5%. Eso es lo que, a ver, ahorita que hablas de porcentaje. O sea, una inflación de 3 a 5% es algo Sano. Sano. Pero sea como sea ese incremento, ¿no? Sí, pero obviamente ese 3-5% es lo que te incrementa en el salario. Es decir, que vas quedando tablas, pues. Sí, va a quedar. A ver, entonces, eso déjame, ahorita que cuando hablemos de la inflación mala, Sí. Déjame regresarme al pasado, que creo que hubo unas inflaciones malas. Sí. ¿Recuerdas? Y bueno, déjame hacer un poco aquí de historia, que lo vivimos. En los libros de texto de primaria, el dólar estaba a 12.50. Okay. A mí me tocó a 12.50. Okay. Mucho tiempo estuvo a 12.50. Sí, correcto. Y ya luego, ¡boom! Se fue. Se pasó.
Si lo lograban poner en el texto es porque entonces teníamos una economía sólida, ¿no? Ujú, claro. Para decir que Claro. estaba el Por supuesto. 12.50 costaba el dólar. Pero hay por ahí otra historia que yo sé que tú la sabes bien, Ujú. eres economista y aparte porque te gusta la historia Ok. de la moneda en época de Porfirio Díaz. Pues bueno, en la etapa de el dólar, alguien pregunta a veces. Perdón, disculpa. Sí, no me quiero salir de lo que yo te quería plantear, pero sí Ok. quiero llegar luego a cuando le quitamos moneda, digo, ceros a la Ok, moneda y todo ahí eso. vamos a llegar. Pero esa parte de la historia de cuando Porfirio Díaz, que ha sido visto por un mal presidente, Claro. aunque algunos tenemos un otro concepto de lo que fue Porfirio Díaz. Ok. Yo te voy a comentar, uno de los mejores, digo, se le puede decir, gobiernos económicamente hablando, Eso es. fue de Porfirio Díaz, cuando el dólar valía lo mismo que el peso mexicano. Es decir, Estuvimos a la par. un peso era un dólar. Entonces, Así valía. Estamos a la par. Era interesante esa parte. Y preguntan, ¿y cómo se hizo? Bueno, porque se produjo bastante, había muchísima producción, pero hubo un problema, hubo un costo social. Hay que recordar que en esos tiempos tuvo lo que fue las minas de Cananea, la de Río Blanco, que es donde se generaban todas las riquezas sí. y que es la que nosotros sacábamos y explotábamos y que teníamos ahí no eran trabajadores, eran prácticamente esclavos. Perdón, te hago el paréntesis. De ahí donde la parte del sindicalismo empieza a nacer, de sumarse ante Ajá. esas injusticias. Es correcto. Y ahí inicia esa parte de que empieza a producirse tanto y que las empresas e industrias que estaban en el país en ese momento, pues eran de los compadres, de los primos, de los hermanos de don Porfirio Díaz. Así que estaba toda la que estaba Había entre ellos, nepotismo. claro. Y obviamente, pues ellos generaban porque les convenía generar riqueza, porque era riqueza para ellos, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues había dinero, pero para ellos, obviamente, claro, es para ellos, para sus familias, nada más. Y obviamente para gente muy cercana a ellos, o colaboradores. Pero lo demás, te digo, hablamos de una población de un 100%, el 80% no tenía el capital. Entonces, sí, nada más se dedicaban a trabajar y muchos de ellos fallecían, se enfermaban, ¿no? Por la misma situación. Ya después viene lo que son las huelgas de Cananea y Río Blanco, que después se rebelan, pero bueno, ese fue después de. Esa es una parte. Y después Pero ¿por qué estaba del 1-1? A ver, explícame, ¿cómo sacan esa cuenta de cuánto el dólar, por qué a veces cuesta más, de un mayor costo para el peso mexicano? Y en ese caso, ¿por qué está 1-1? O sea, acuérdate que ¿en siempre, qué se basaba? es que siempre, y hace otro comenté ya, el dinero vale en base a lo que tú produces, ¿no? El dinero vale en base Lo a que tú produces. Estados Unidos producía lo suficiente para lo que vale su moneda. Y México tenía también ese precio. Después viene la paridad de las monedas, ¿no? Es decir, cuánto vale una moneda en comparación a la otra. Y te das cuenta que prácticamente una está más elevada que otra. Pues bueno, ahora todo hablo de un tema de China, que China es el único país que devalúa su moneda de forma intencional. Eso lo platico un ratito. Ok. Y ahí me lo recuerdas nada más. Sí, porque sí quiero hablar de un sí. poquito de evaluación, Ok. si eso afecta la inflación. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace en otro país? Bueno, pues por eso, como estuvo produciendo mucho, pues obviamente la moneda valía bien. Y en base a los precios internacionales, pues el dólar era lo mismo que un peso mexicano. Es decir, yo podía hacer negocio en dólar o en peso mexicano, porque valían lo mismo. Digo, fue la única vez que hubo esa parte. Pero, ¿y por qué empezó esa separación del dólar? Es un dólar y el peso es un pesito. ¿Qué fue lo que fue pasando de la época de Porfirio Díaz a nuestros tiempos? Ok. Obviamente cuando los medios de producción se van cambiando, ya no es elitista, ya se distribuyen las riquezas, pues ya los mexicanos no sabemos qué hacer con las riquezas. Ya tenemos la empresa, tenemos la industria, ya no sabemos qué hacer con ello. Ese es el problema que tenemos. A ver, ahorita ya quizás ya no estamos teniendo un desarrollo de cultura de ese tipo, pero eso fue lo que nos pasó. sí, claro, porque nosotros, cuando ya nos dicen, ya bueno, ya se fue por fin de día, se fue todo esto, aquí está la empresa, trabájala. ¿Y cómo le hago? Y le dieron. No sé. O sea, no produjeron. Y lo que hace rato me comentaste y que ya nos habías comentado es, si no producen, claro, ¿cómo respaldas tu moneda? Correcto. Y dejan caer la empresa. Y lo que hacen después es que viene el extranjero y dice, a ver, si no lo sabes hacer tú, te la compro. Acá está. Te pagan y vuelven otra vez los dineros otra vez acá, pero dineros que ellos vienen a producir aquí para mandar el dinero a su país de origen, ¿no?
Entonces esa O sea, parte a es... ver, en esa parte que, a ver, déjame entender esa parte económica. Vienen empresarios, compran porque tú no sabes producirla Claro. y te conviene venderla, te pagan un billetote, Claro. te sigues viviendo tu vida tranquilamente, Sí, relax. Ellos empiezan a producir, se llevan los dineros afuera, claro. afuera de su país de origen, y entonces al sacar esos dineros no respaldan al peso, ¿no? No, claro que no. Eso no valen. No, Esos dineros no valen para nosotros. ok, o sea, ¿Qué respaldan. vale de una empresa o industria extranjera? Lo que pagan de renta, nada más. Lo que producen no nos sirve. Porque ese dinero, las ganancias y utilidades se van al país de origen. Por eso, fíjate que ahorita caigo a colación porque a veces algunos o muchos hablan del nacionalismo, ¿no? Decir, por el extranjero, que por qué, porque están pensando en eso, que dineros que se van fuera, ¿Ok? dineros que no fortalecen a tu economía, a tu peso, ¿no? Claro. Wow, ¿Por qué Estados Unidos y China son los países más ricos del mundo? venga de ahí. ¿Por qué crees tú? A ver, platícame eso. Porque ellos tienen empresas en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, a ver, Te doy un ejemplo, Coca-Cola. ajá, ¿Dónde no hay Coca-Cola? correcto. Y Coca-Cola es una multinacional que genera billones y billones de dólares. Ajá, es gringa. ¿No? Es interesante esa parte. Tiene empresas en todo digo, nada más con esa empresa y tienen muchísimas más, ¿no? Entonces, entre más dinero generes en todo el mundo, pues todo ese dinero que se produce, Bloom van a Estados Para Unidos. allá y fortalecen su economía, fortalecen su peso Y el dólar y van se de- establece. y van dejando acá en el país donde están, Claro, que su moneda no es estable. Wow. Y eso nos provoca inflación. claro, por supuesto. La inflación siempre, yo siempre he dicho que Wow, la esa inflación, parte está súper. la inflación es como un cáncer, que ahí lo tenemos latente. Y, si no nos cuidamos, se empieza a crecer, ¿no? Entonces nos ponemos unos antídotos y lo empezamos a medio aguantar, porque no se detiene, ¿no? Nosotros tenemos un producto, el cual nos genera la inflación. Y ese producto se llama la gasolina, el combustible, Que nos provoca la inflación. la inflación. Acuérdate que dice... Pero ¿por qué no va a provocar la inflación si y déjame hacer la mención. ¿Por qué nos provoca la inflación si se supone que ese producto nos genera ingresos o divisas para el país? ¿Por qué No, es que nosotros no exportamos gasolina, no exportamos no la exportamos. Nosotros exportamos el petróleo, el petróleo? que es diferente. Ok. Y Bueno, nosotros hablaste de gasolina. importamos ahora sí Gasolina. a gasolinas, aceite, lubricante, todo lo que sea derivado del... O sea, nos falta refinación. ¿no? Claro. Que, Por eso la importancia de la refinería aquí en nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que esa parte es importante. Ojalá, esperemos que así sea, que la refinería empiece a funcionar para que empiecen a bajar los precios de la gasolina, ¿no? Y ya no siga creciendo. Pero con eso, creo yo que la inflación se va a retener. Va a empezar a disminuir y la idea es que empecemos a crecer del 3 al 5%, nada más. Para que sea un país, pues quizás no desarrollado, pero sí ya en vías de desarrollo. No como dice el libro lo dice que somos en vías de desarrollo, no es mentira. Seguimos siendo subdesarrollados, eso me queda claro. Pero la idea es llegar no ahí. hemos llegado, como decía Carlos Salinas de Gortari, que íbamos a llegar a... Te voy a decir No, que Carlos Salinas fue un ¿quién fue que lo tipazo dijo? hablando de economista. Economista. Pues, sí. Bueno, no sé que se nos vaya la idea de Carlos Salinas de Gortari. Déjame regresarme. ¿Quién decía que íbamos a entrar al primer mundo? ¿Fue López Portillo o Echeverría? No, López Portillo, bueno, ese fue el perro. que iba a defender al peso como un perro. Ándale, no. Y que nunca lo defendió y el peso fue... Entonces Carlos Salinas fue el que dijo que Sí, íbamos a entrar al primer mundo. Es correcto. Ok. Pero a ver, ¿por qué dices que es sobre inflación, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando, ¿verdad? Sí, no voy a decir claro. que nos salimos del tema. Yo sé que hay muchos temas, pero Oigo, yo, no quiero salir de de la mucho. de la actualidad, de los presidentes actuales, yo te voy a decir que hay dos presidentes, el bueno y el malo, hablando de economía. ¿Quién fue el presidente más maleta En economía. de Echeverría hasta la actualidad? El más maleta. ¿Y que no hablamos de él? Miguel de Madrid. Miguel de la Madrid. Sí, bueno, ¿sabes por qué le atiné? De verdad, ¿Sí? ¿Por qué le atiné? Porque recuerda que en aquella época lo de los bancos, la famosa que hubo la estatización de los bancos, esa elevación que hubo, que la gente decía, me pagan tanto porcentaje de tasa de interés, y la gente vendía sus propiedades para meter el dinero al banco porque decía, mira, ya voy a vivir de eso, ¿no? Que fue una
una fantasía lo que se vivió en aquella época. Una fantasía y pesado, ¿no? Porque Sí, mucha gente... pero hubo un factor más importante todavía, la gente que fue el terremoto que hubo en su... En el 85. En el 85. Fue el terremoto, porque acuérdate que ese terremoto devastó la Ciudad de México. Sí. Y ese devastamiento nos costó muchísimo dinero. O sea, Construir la Ciudad de México nuevamente no vale un peso. Y todos los dineros que se tenían que dividir para los estados y para la misma producción que apoyaba el Estado federal, se tuvo que ir para construir la Ciudad de México. Acá. Y entonces no hubo dinero. Y la economía estuvo en debacle completo. No teníamos, los servicios estaban por los suelos, no había dinero que nos rindiera. Fue de las peores economías que hemos tenido. Y no se habló mal de él. Pero no se habló mal de él porque no fue culpa de él, ¿no? Fue algo natural. ¿Y por qué hablamos tan mal de Carlos Salinas de Gortari si fue de los mejores sexenios que hemos vivido? En la parte económica. En la parte económica. A ver. Hablamos mal de él por todas las cosas políticas, todo lo demás que Pero tuvo. en la parte económica sí Claro. hizo un buen gobierno. Hay un programa interesante que él implementó y que fue premiado a nivel mundial, que se llamó Solidaridad. Ajá. No sé si recordarás. Sí, claro que sí lo recuerdo. Donde tú te juntabas con tus vecinos y decías, yo quiero poner un parque ahí. Y te decía el gobierno, ok, yo te doy la mano, yo te doy el material o ¿cómo se llama? Los insumos y ustedes háganlo, ¿no? Y todos se reunían y hacían equipo y ahí está el cemento, varilla, todo lo del Estado. Y toda la comunidad, si tú tenías trabajo, le pagabas a alguien que fuera a trabajar. Y ¡pum! Para arriba. ¿Cuántas horas nos hicieron así? Ahí vas a ver las banderitas, hay varios parques todavía que existen ese tipo de solidaridad. Y también, pero también esa parte de solidaridad fue también cuando logró sumar a los sectores, no sé si sectores sea la palabra correcta, pero la parte económica para los precios, para el control de precios, ¿no? Sí, lo hizo también. Sí, toda esa parte lo hizo él. Él también lo hizo, ¿verdad? Sí. Y igual acuérdate que también fue el que vendió la banca, la privatizó, porque antes era del gobierno. Sí. Entonces la privatizó. O sea, con Miguel de la Madrid fue. Y todo eso fueron dineros que entraron, porque un banco no vendiste un banco un peso. Y eso nos vino a inyectar mucho dinero. Miguel de la Madrid fue que nacionalizó la banca. Es correcto. Y Carlos Salinas de Gortari la volvió a soltar. Y son dineros que entraron al... Claro, porque todos sí se vendieron bien, pues. Digo, no fue de a gratis que entraron los extranjeros a trabajar aquí. Y obviamente con ciertas condiciones. La verdad que don Carlos Salinas de Gortari es una persona muy pensante, hablando de economía. Y hizo muy buenos proyectos. La verdad que estuvo muy interesante todo su ¿cómo se llama? Sus políticas. Él es economista. Es economista. Y es doctor en economía el señor. Tiene una preparación impresionante. El señor era, creo yo, en lo particular, que no robó porque el tipo era rico de cuna. Es decir, ya cuando él era rico, no tenía problema para eso, ¿no? Su papá, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ya no tenía problema, no tenía problema. El problema de él fue el poder, ¿no? Él quiso otra cosa y con el poder no se juega, ¿no? Sí, sí. Y ahí está. Ahí queda como un antecedente. Como anécdota. Oye, siguiendo hablando sobre la inflación, déjame, aquí tenía una pregunta. Hace rato te mencioné que hubo la parte de un control de precios, en el caso de Salinas de Gortari, y creo que también se llamó Solidaridad, ¿verdad? No, fue un programa social. Sí. Pero el otro que él hizo donde todos los productores los jaló y firmaron acuerdos y todo. ¿Cómo se llamó eso? Bueno, mayormente cuando se dice, ¿no? Que hay un control de precios porque de otra manera hacen un acuerdo o hacen convenios para que se establezca ¿cómo se llama? El precio en este caso. ¿Cómo se establece un precio? El precio lo estableces en base a un estudio que tienes que hacer para ver exactamente en cuánto puedes valorar o evaluar un producto. Pero cuando no está controlado por el gobierno, pues tú puedes disponer de él. Aunque acuérdate que cuando hay un producto que no está dentro de la canasta, pues entonces el que dispone el precio es la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, cuánto me lo están demandando y es el precio que yo le voy a colocar, ¿no? Y cuál es mi competencia, porque la competencia también vale, ¿no? Eso es importante también. Ok.
Entonces ahorita que hablaste ya hace rato lo habíamos tocado el tema de oferta y demanda, que nos metimos. Entonces, cuando es oferta es porque hay mucho producto más, ¿no? Ujú. Mucho producto. La otra vez me comentaste sobre el teléfono, ¿no? Sí, Que, yo te comentaba hace rato que hay una, que creaban, ¿no? hay una ley que se llama la ley de oferta y la demanda y dice que toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Es decir, esto es una oferta, pero esto me va a crear una demanda. ¿Cómo me la va a crear? Buscando quién, ¿no? Quién me lo vaya a pagar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Muchas empresas lo provocan. Daba el ejemplo del teléfono. A ver. El teléfono es interesante porque cuando tú compraste un teléfono, cuando inició el teléfono, ¿para qué lo agarrabas? Para llamar. Nada más la llamada, ¿eh? Y era suficiente, no pasaba más y no iba muy bien. Después venían mensajes cortos, que también te daba chance, ¿no? Pero esos mensajes cortos eran como de, será 50 palabras, 60 palabras y ya. Ese es un mensaje corto. Y ahí estábamos bien. Pero había que hacer que la gente comprara más teléfono, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues empezaron a poner que había que colocarle internet, ¿no? Y si no tenías internet tu teléfono, estabas fuera, es decir, no estabas a la moda. Y el chamaco, además tú ves un chamaco ahorita, y el chamaco ese trae mucho mejor teléfono que tú, ¿no? Porque el teléfono que él tiene internet, tiene juegos, tiene cámara, tiene todo en un solo aparatito. Y dime tú cuándo lo agarra para llamar. Claro. ¿Ah? Pero eso lo crea la propia industria, la propia empresa que se dedica a producir teléfonos. Porque lo que hace es que a tu hijo ya no te pide, te exige que es un teléfono con todas esas características porque su amiguito, porque su vecinito ya lo tiene. Y si no se lo compras, cuidado, ¿no? Y tú, para no tener problemas con tus hijos, se lo compras. Y entonces, ¿qué hizo ahí? Que la industria provocó la necesidad, ¿no? Porque la necesidad es lo que te causa la demanda. Y plum, ya aparecieron 20 chavos más que quieren teléfono. Y ahí está la oferta. Entonces, a ver, repíteme cómo se llama esa ley. La ley. Ley de oferta y la demanda. Toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. Es decir, todos los productos tienen, tú no vas a producir nada por nada, ¿no? Tú produces algo porque tú ya tienes la demanda. Y si no la tienes, la creas. Como el ejemplo que te di ahorita, ¿no? Porque el teléfono puede tener una función y tener un límite de usuarios. Entonces, pero son pocos, yo quiero más. Porque yo quiero que el estudiante, que el licenciado, que el ingeniero también se interese porque a lo mejor quiere mandar un correo o algo, puede decirlo. Y para eso tengo que meter internet, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que haces? Pues creas otra necesidad. Okay. Oye, y ahorita quiero que la parte que comentaste que íbamos a platicar en un momento más, que yo creo que puede ser en este momento, es, pero antes de esa pregunta sobre que China devalúa su moneda, Pues déjame preguntarte entonces, una devaluación, o sea, devaluar es que pierda adquisición tu moneda. Claro, el precio. El precio. Sí, a ver, ¿qué es lo que es una... A ver, la devaluación. ¿Qué es devaluación? La pérdida existir de tu moneda, es decir, no, para adquirir tu producto, Ajá. se disminuye el valor, entonces no te da para lo mismo que antes. Entonces La devaluación causa inflación. Eso quería llegar. La devaluación causa inflación. Eso es. ¿Y por qué se devalúa la moneda? Porque, lo dijimos hace rato, no produces, Ajá. no vale. Es decir, Y se devalúa la moneda. A ver, lo que reiteradamente ha estado comentando es, si no hay producción, hay devaluación. La moneda no vale. Puede haber devaluación y puede haber claro. y aunado vale una devaluación. Es correcto. Y antes de entrar a China, sí me interesaba de China ¿por qué se ha estado, a ver, hace rato comentabas que de una inflación buena sería del 3 al 5%. Yo te comentaba el cambio del dólar, nos fuimos a Porfirio Díaz, el 1.1, en los libros de texto en los años 70 era $1, 12.50, y luego fue devaluación lo que hubo, ¿no? Cuando los intereses y todo.
Y llegamos al momento en donde le quitamos tres ceros a la Ok. moneda. ¿Por qué? O sea, Esa- a lo que voy es, ha perdido tanto el poder Sí, adquisitivo claro, la moneda, por supuesto. pero entonces no se respetó eso del 3 al 5%. Bueno, No, porque no se ha podido controlar no, eso. No, Ahora, otra parte más antes, la inflación es por políticas del Estado, o sea, del Estado mexicano, o también influye la parte externa. no, yo siempre he dicho que ambas, Ambas pero son- mayormente, acuérdense que nosotros, el problema que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos industria. Nosotros somos pymes, así nos consideran a nosotros. Así nos consideran. Sí, pymes. Y Es decir, te voy a decir, déjame, ahorita que hablas de ti, cuando hablan de que tienen muchos privilegios los de la frontera, las maquiladoras ujú, de las fronteras, con los impuestos, con el costo de la gasolina y todo, yo lo que digo, bueno, lo que están aprovechando es una mano de obra barata con gente que tiene necesidad, pero son maquiladoras, no son fabricantes, ¿no? ujú, Entonces aquí en nuestro México, en la generalidad, claro, somos pymes. pymes. Sí. O sea, no hay industria. No hay industria. Y las industrias que están son extranjeras. Acuérdate que nosotros tenemos, por eso repito, nosotros somos de las que tenemos la mano de obra más barata. Y por eso las ¿Más ensambladoras que vienen barata aquí, de dónde? el mundo. La mano de obra más barata en el mundo, aparte de la de China, es la mexicana. Y Sí. por eso las ensambladoras se vienen a trabajar aquí. ¿Cuántas ensambladoras existen en nuestro país? Mundo. Más de las industrias que tenemos nosotros. Oye, ahorita que hablaste que no tenemos industria en México, en la época de Echeverría, si mal no recuerdo, que fue con Echeverría, o con López Portillo, pero creo que más con Echeverría, ¿te acuerdas del Grupo Alfa? ¿Sí? Que todavía existe, ¿no? Pero Ujú. en aquel momento, cuando era poderoso el Grupo Alfa, pues le quisieron imponer, no sé, impuestos o algo, una carga tributaria le quisieron imponer, cuando ellos prefirieron sacar sus industrias fuera del país. Ok, me regreso a ese grupo. Siempre hablamos de la zona del norte, de la zona del norte, donde ya dice que se jactan de que son Sí. mucha cuerera. Yo creo que todos los mexicanos tenemos cada quien nuestras virtudes y cualidades. Aquí yo defiendo la parte del sur. Eh, pero si en el concepto, así como lo estás comentando, de que somos pymes, que significa pymes, Pequeñas pequeñas y medianas empresas. es correcto. O sea, no tenemos empresas grandes. Empresas Son grandes pocas, sí tenemos, pero digo, en la generalidad. Estamos hablando Sí. en la generalidad. Si del Es- 100%, bueno, un poquitito, Sí. ¿no? Un porcentaje. el 85% son pymes. Ya. Y esas pymes nada más trabajamos acá. Claro. Y O acuérdate sea, que no salimos. las pymes tienen un ciclo de vida, ¿no? Ay, Es decir, hasta eso. A ver, Porque las pymes son empresas que inician con un producto, Ujú. pero esos productos van perdiendo vigencia y entonces lo que tienes que hacer es cerrar el ciclo y si eres empresario, buscas otro producto. O si no se las absorben correcto. y desaparecen esa pyme, ¿no? Es correcto. Aparece que es parte de una grandota, ¿no? Exacto. Oye, y es también la parte que yo siempre había pensado, decía, viene la gente, lo que tú hace rato comentabas, ¿no? Vienen empresas o vienen, se llevan sus dineros, o sea, pagan lo que tienen que pagar acá, la renta, y se llevan la mayor parte de utilidades fuera del país. Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos, no? Porque no tenemos empresas grandes, Claro. ¿no? No tenemos grupos Sí hay grandes. empresas fuera, ¿eh? Pero si tenemos Sí hay empresas fuera. sí hay fuera, pero Sí. si tenemos al empresario que uno de los hombres más ricos del mundo, Tenemos ¿no? empresas, sí. Bueno, Telmex sí está fuera. Él sí está fuera. Telmex, Telcel también está fuera, Bimbo la Bimbo también está Bimbo fuera. también está fuera. Cemex ni se diga, que es una de las empresas más fuertes que tenemos en nuestro Que país. esas son las que hablemos de Eso es. de las poquititas. Ah. Las demás, Todas son- chiquillada. Sí, chiquillada. sí. Son pocas empresas. Pocas. Pero pregunta cuántas empresas hay en Estados Unidos aquí en el país. Mundo, 100. mundo. Fácil. 100 Mundo. mínimo De las de grandes. las grandes. Aquí. Y, Trabajando. Y todos están generando dinero para afuera. y de China también hay acá. Así todas. Chinas. Hay un mundo de Y empresas japonesas también hay. Sí. Hay las ensambladoras principales están En aquí. Guanajuato hay de fabricantes de autos correcto. de otro país. Ahora sí, déjame entrar. ¿Qué onda con China? Sí. Pero lo de China sí viene en relación a la inflación. Claro, yo O cómo me quieres dar ese ejemplo. es que China es un país, ya hace rato te platicaba que la moneda vale lo que un país produce, ¿no? Es lo que China son de los que más producen, se supone que dicen que es la de los fábrica que del más mundo. producen. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que si produces mucho, tu moneda vale mucho.
¿no? La moneda de China vale un dineral. Vale un dineral. ¿Quién va a negociar con la moneda de China? Con una moneda cara, ¿no? Nadie. Y entonces los chinos quieren negociar porque ellos tienen productos para vender o para ofrecer, o para sacar, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Devalúan su propia moneda. La devalúan para poder hacer negocio. Es increíble la casa de los chinos. Es O sea, increíble. ellos van al revés. No, ellos le van a hacer causar inflación y devaluar su moneda. Bueno, entonces esa devaluación que ellos hacen por estrategia, obviamente les causa inflación. Claro, sí, porque todo tiene un mundo de productos, pues. Ah, Por eso los chinos lo que hacen es devalúan su moneda al propósito y empiezan a hacer negocio y sacan sus mercancías, pues, ¿no? Entonces eso es increíble. Pero China es un país que para mí en un futuro no muy lejano va a ser la potencia del mundo. pero fíjate que escuchaba yo ahora sí que a un personaje que tú lo debes conocer, que él es ingeniero químico, creo, y entonces era lo químico él, y también creo que no sé si tiene maestría en economía o no, no lo recuerdo en este momento, a Macario Schettino, Macario Schettino, que él habla sobre temas económicos, y él decía que China actualmente es decir, ya no ha crecido como estaba creciendo, que ahorita como que se ha estancado por la parte económica, por Sí. toda esa parte. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que... Ellos tienen que desplazar su producto, Claro, es decir, su producto, ¿no? ellos echaron a andar su maquinaria y y ya vimos que estamos, sea como sea, si checamos algo, todo dice Made in China, Sí, ¿no? todo. Que antes decíamos que, híjole, es corriente, ¿no? Porque la mano de obra china es muy económica. Por eso todas las empresas se ocupan la mano de obra china, pero todas, ¿no? Da igual Disney, y digo un ejemplo, ¿no? Que es una empresa netamente norteamericana y tú vas a ver el producto, sí, es Walt Disney, pero es hecho en China, porque la mano de obra de ahí es. No es increíble esa parte, ¿no? Digo, La otra vez me enteraba yo que la Veo, que es de la empresa General Motors, empresa ícono de Estados Unidos, están hechos en China. sí, es correcto. Está hecho en China, ¿no? O sea, Y yo siempre he dicho y nunca, digo, para acá con China. China tiene dos características. Es el rey de la piratería. Ellos te piratean cualquier producto que tú quieras en 2 segundos, ¿no? Y te lo pueden hasta mejorar. Excelente esa parte, ¿no? Y pero igual hacen productos malos. Porque también hacen productos malos. o sea, no son tan... Ajá. Y entonces ahí está el detalle, ¿no? Que tú vas y a veces compras un producto porque ellos venden barato y ya se está con la finta. Pero a veces te venden productos buenos también. El chino cuando quiere producir bien, lo hace sin ningún problema. ¿Ok? Oye, Ricardo, déjame ir aterrizando un poco, Yo espero que nos estén viendo, pues entendamos un poco de lo que es la inflación. Claro, nos extendimos y hablamos sobre otros países y todo, porque es importante saber el contexto a nivel internacional. Ahora sí, como decimos, no quedarnos en el rancho nada más, sino ver qué Claro, está pasando, ¿no? Y también la parte histórica, ¿no? La parte que debemos de saber a veces, aunque sean unas gotitas ahí de la parte histórica de lo que hemos vivido y también del por qué estamos donde estamos y también pensar en lo que sigue, ¿no? Oye, aterrizando, fíjate que la otra vez escuchaba un análisis de un economista que decía, es importante poder que tu dinero pues adquiera valor a través del tiempo, ¿no? Sobre todo para la gente ahorradora. Pero dice que si tú a veces metes el dinero al banco, el día de hoy empieza y tienes 100 pesos, con 100 pesos comprabas, no sé, 10 cosas, X cosas, 10 lápices. Pasa el año y resulta que lo metiste al banco, te genera un interés y vas a comprar después esos 10 lápices y resulta que ya, aunque tengan el interés, ya no puedes comprar 10 lápices. En este caso, ¿qué podría hacer para los ahorradores, para los que quieren cuidar su dinero, que dicen, no me lo quiero gastar, lo quiero ahorrar para que me produzca algo? Okay. ¿Habrá tipo de herramientas? Sí, es como no, hay varias formas. Hay bonos donde tú puedes invertir, donde tu dinero rinde más.
ponerlo al banco en una cuenta de ahorro no te sirve. La verdad que es muy poco lo que va a Lo que te va ganar. a generar. Lo que te va a generar, y la inflación siempre va a ser mucho más alta que la bendita tasa de que te puede dar por un ahorro. Entonces, pero si hay bonos con los que tú puedes invertir, hay bonos, hay CETES, hay petrobonos, donde tú puedes, tío, si tienes dinero para invertir y quieres ahorrar y que te genere dinero, ahí le puedes invertir. Pero fíjate, en el caso de Felipe Calderón, en su momento él propuso o abrió los famosos CETES. ¿Sí? Sí, los CETES, y dijo, una persona que tiene 100 pesos puede meter en CETES. Pero pues decía uno, oye, no te genera lo suficiente como para que tu dinero, bueno, sí va a estar seguro, pero para que pueda tener el mismo poder adquisitivo. Entonces, es complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, complicado ahorrar y no poder, o sea, no. Es que ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Porque digo, lo ideal sería que lo pudieras invertir en algo que te produciera que te pudiera más generar. que la inflación. Es correcto. El problema, ¿sabes cuál es? Que no hay una estabilidad en nuestra economía, ¿no? Entonces, si tuviera una economía estable, pues vas, ¿no? Y tú sabes que se lo vas a producir, lo vas a reproducir después. Pero no hay confianza, pues, ¿no? Y acuérdate que nosotros vivimos por ciclos económicos, ¿no? Nuestro país es de economía es por 6 años. Por 6 años. Sexenios, así es. Y cada sexenio es un ciclo económico. Ahorita ya viene el cierre del ciclo. ¿Y qué significa eso? Que ahorita no te puedes endeudar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber dinero, porque ya los dineros van para arriba y porque ya no va a haber para nada, ¿no? Entonces, ¿cuándo es bueno invertir en un ciclo económico o en un sexenio? A partir del final del segundo año. Ahí es donde tú puedes invertir para poder hacer negocio, para querer producir. A ver, ¿cuándo? Entonces, al final del segundo año del sexenio es cuando uno puede invertir. No, al final del sexenio no. No. Al segundo año. Al segundo año. Al segundo año del Al sexenio. segundo año del sexenio es cuando tú puedes invertir Ok. y tú consideras que... Sí, porque al segundo año ya la economía empieza la recuperación. Acuérdate que el primer año de cada gobierno de cada cambio. vienen las políticas económicas y todo lo que van a hacer para que la economía vuelva a subir. El primer año no va a haber nada. Van las estrategias para que suba. Al segundo año ya lo empiezan a aplicar y la economía empieza ya a funcionar. Ahí es el momento para invertir. Es el momento Para pedir préstamo, para lo que tú quieras. Es el momento porque la economía se queda estable por lo menos del cuarto al quinto año. Así tienes 3 años ahí. Ok, ahí es donde también platicábamos ayer. Ya platicábamos eso del famoso plástico, ¿no? Ajá. Entonces los bancos te sueltan en el segundo año de... Ah, es correcto. Es cuando te pueden soltar. Sí, cuando ya tienen todo, ¿no? Que tienen que ellos creen que van a haber una estabilidad en ese y empiezan a sexenio. soltar tarjeta por todos lados. Y tú te empiezas Claro. a hacer Sí. mal uso y al rato... Ese es el detalle. Pero mayormente es que eso es. Cuando tú generas una tarjeta, quizás te va bien en el primer año, pero acuérdate que, y voy a repetir, en nuestra economía no es estable, pues. Un día tienes trabajo, otro día no sabes, ¿no? Es decir, te puedes endeudar en comprar un vehículo Y al rato resulta como que no te va a alcanzar. Y si te corren un ejemplo, la gente compra carro a 5 años. Sí, Y en 5 años de estabilidad laboral es difícil. complicado. Quizás lo más que puedes tener en una estabilidad son como 3 años. Entonces ahí es el problema que tenemos todos, ¿no? Por eso ahí salen los problemas. Consejo para que no de inflación. A ver, entonces déjame hacerte la pregunta. Ok. Bueno, entonces, amigos y amigas, ahorita vamos a entrar en la etapa de que, así que nuestro amigo Ricardes, mi hermano Ricardes, pues vaya diciendo a ver qué les conviene o qué nos conviene, sobre todo para, insisto, en el pasado hubo, ya lo platicamos, algunas anécdotas o alguna parte de los conocimientos que tenemos de lo que hubo, que él también hizo muy acertadamente lo del peso con el dólar, con Porfirio Díaz, en los años 70, que también estuvo crítico, en los años 80 más crítico, en los 90 con la famosa devaluación, entonces Sí, el error de diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita con el licenciado Ricardes, maestro Ricardes, amigo, mi hermano Ricardes, pues él va a comentar qué recomendaciones nos hace, sobre todo si la persona usa tarjeta de crédito, cómo usarla Ok. y qué, sobre todo para que tu dinero que hayas ahorrado, tu dinero que tengas, cómo lo puedes producir o en qué momento. Ahorita ya por lo menos nos diste un tips Sí, claro. que dice, aprovecha a invertir cuando ya estén las políticas bien firmes del primer año, el segundo empieza, ya Claro, puedes claro. visualizar algo. La primera pregunta sería, bueno, ¿la tarjeta de crédito es buena o es mala? Es buena.
Es buena siempre y cuando uno la sepa usar. Las tarjetas de crédito creo yo que fueron usadas para ciertas circunstancias o emergencias que a veces a uno le surgen. Yo siempre he dicho que uno tiene que gastar lo que uno puede pagar, ¿no? Yo no me puedo endeudar con algo que no me va a alcanzar. Si yo gano 1,000, debo de, por lo menos, si yo gano 1,000 pesos, yo con lo que puedo disponer 1,000 pesos, lo que debo de gastar esos 1,000 pesos es el 40%. Es decir, 400 pesos, gástalos, tíralos, lo que quieras hacer, pero lo demás lo tienes que guardar. O sea, Porque si no lo guardas, el 60% tienes que guardar, claro. tienes que guardar. Claro. Porque el 60% te da para muchas cosas. Para una emergencia médica, para cualquier situación, ¿eh? Cualquier situación. Tienes que guardar. Fíjate que aquí, ahorita seguimos, bueno, ahorita me sigues agregando eso. En la parte histórica, en la parte bíblica, te hablan del diezmo, ¿no? Ujú. Y hay algunos libros como el hombre más rico de Babilonia, Sí. que te pone mucho, y te habla del 10% de lo que tú ingreses, que lo ahorres. Pues yo creo que si te me hablas del 60%, Sí, es que el centro no es tanto para ahorro, es para que tú, para prevención de para alguna- prevención de de algún algún día, ti- claro. de algún- Pero que tú tengas, pues, ¿no? Que Ujú. tú tengas ahí guardado. O sea, de tu salario tienes el que apartar el 60%. 60%, sí, tenerlo ahí, ¿no? Y si no lo gastaste, que bueno, ahí se queda y sigue, ¿no? Pero no puedes gastártelo más, pues. Y si vas a sacar un crédito, pues obviamente no vas a sacar un crédito de más de lo que ganas. A veces uno te da un crédito de 50,000 pesos, ¿no? Porque yo tengo un compañero amigo ahí por ahí, que ese cuate... El amigo del amigo. Ajá. Y ese cuate le dieron un crédito por 50,000 pesos. Su esposa se iba a aliviar. Ella tenía ISET. Pero como tenía 50,000 pesos, pues la llevó a un hospital particular. Y el hospital particular le costó 48,000 pesos. La tarjeta lo respalda. Nada más que nunca se dio cuenta que esos 48,000 pesos no es con meses sin intereses, ¿no? Según una cuenta de presupuesto y que le está generando de interés nada más al mes casi 3,000 pesos. Y entonces dime tú cuál fue el negocio cuando lo pudiste haber llevado a una clínica que tú tenías derecho, ¿no? Entonces cosas como esa que a Este veces... tipo de decisiones que no hay que, Claro, hay que porque, pensar. porque tú vas y pues ya te ganan las ganas, pues la tengo y la quiero usar. Es como aquel joven, ¿no? Que ya nos pasó alguna vez a nosotros, que te dan la primera tarjeta de crédito y lo primero que te vas a hacer es irte a la cantina o al bar con los cuates y te dice yo pago, porque tienes la tarjeta, ¿no? ¿Y Es qué el pasa? poder de tu Claro. firma. El problema es después, porque después ya tienes que pagar. Y después lo que vas ganando es para pagar. ¿Y con qué te quedas? Y si empiezas a tener familia, pues yo creo que ya no te da para nada. Entonces sí, hay que tener cuidado esa parte. Hay que entender que no tener un dinero suficiente en tu bolsa te genera inflación. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar después de más cuando no debería ser. A ver, El pagar de más significa inflación. Entonces, uno mismo, Causa la inflación, claro. no, permíteme, uno mismo se causa una inflación. También. Es decir, muy independientemente de la De economía, todo lo demás, uno Claro. con esos intereses que me estás comentando. porque tú con lo esos estás errores. provocando, te lo provocas. O sea, tú te provocas esa inflación. Claro, o sea, por te comes supuesto. inflación. Wow. Oye, pero mira, yo te dije ahorita que vayamos concluyendo, porque sí quiero que alguna otra sugerencia más que les, pero se me está quedando aquí en el tintero. Decía hace rato hablamos que una inflación normal o buena, como dicen los teóricos y todo, es del 3 al 5%. Correcto. Entonces me estás diciendo que más del 5 puede ser... Ya no es sana. Ya no es sana. No. Y de ahí puede ver la famosa hiperinflación. Claro. Sí, a ver, Y a ver, ponemos ejemplos ahí. en nuestro país mayormente siempre ha sido del 6 al 7 al 8%. Digo, ya no es buena, ya es mala, pero tampoco tan mala. Tan mala. Porque hay diferentes tipos de inflación. Hay lo que es la hiperinflación, que son de 3 dígitos. 3 dígitos. Perdón, 2 dígitos. Dos Y ya la mega inflación, que son de 3 dígitos, ¿no? Y uno pregunta, Que alguna vez ¿y, lo tuvimos nosotros, ¿no? ¿y habrá alguien que lo tenga? Claro. Nosotros lo tuvimos. La tuvo Argentina, la tuvo Brasil en su momento. Sí, claro que sí. Sí, la hemos tenido, pues. ¿Y Venezuela? Venezuela tenía la peor de todas, ¿no? La peor de todas. Sí. Y vive todavía ahogado en esa parte, ¿no? Todavía está apretado. Todavía está con eso, sí. O sea, Sí, porque ellos prácticamente ya están... o sea, su moneda
No, pues no vale. Sí que no existe para ello. Va a pasar como le pasó a Cuba, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema. Hablando de ese tipo de países que tienen ese problema. Sí. Ok, ¿qué otra recomendación más le harías? A ver, déjame, no estoy concluyendo yo, nada más quiero retomar lo que él dice, que a mí me parece muy interesante. Una cosa es la inflación que el país o que lo que provoca la parte externa, donde estamos inmersos, como los incrementos de gasolina y todo eso, y también como hace rato, y a mí me sorprende, pero también es que uno mismo podemos causar una inflación con los intereses, fíjese, qué curioso, ¿no? Eso también es una inflación porque hay que pagar algo que no deberíamos de pagar. Que lo pudiste haber evitado, ¿no? Que lo pudiste haber evitado. Ok, ¿qué más, hermano? A ver, ¿qué otra recomendación más? Siempre cuando uno tiene que saber, cuando uno saca un crédito, es saber cuál es tu capacidad de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque uno debe saber cuánto ganas para saber por cuándo te puedes de una u otra manera endeudar. Yo siempre he dicho que el crédito no es malo porque a veces lo que hace es hacerte de cosas, pero siempre y cuando te dé para pagarlo. Y lo más importante, que para poder pedir prestado tienes que tener una estabilidad laboral. Es decir, si tengo un trabajo seguro, adelante. Si no lo tienes, piénsalo un poquito. Piénsalo, no tomes a la ligera. Porque después a nosotros toca como abogado ir defendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno. Buenos clientes acá, ¿no? Porque deben. Pagar es que firman. Claro. Que luego. ¿Qué otra recomendación más le harías? O sea. Que no. Siempre he dicho que nosotros vivimos en un país consumista y hay artículos suntuarios. Suntuarios hablamos de cosas que tienen mucho valor pero que no te sirven, pues. ¿Para qué ostentar algo que no requieres, pues? ¿Para qué te compraste un teléfono de 20,000 pesos, 30,000 pesos, que nada más lo usas para llamar o para mensaje, ¿no? O ese tipo es de evitar los artículos suntuarios. Artículos suntuarios significa artículos de lujo. Creo yo que ahorita no estamos para eso. Digo, quizás habrá personas porque todos tienen la capacidad económica alguno, ¿no? Pero desgraciadamente... O son vanidosos. Pero hay unos que no lo tienen y que lo compran. Y que entonces, hacen esa parte. Esa parte es importante. Los artículos suntuarios hay que tener mucho cuidado con ellos y no tratar de querer presumir algo que a la larga te puede traer problemas. Y te puede traer dolores de cabeza y estar pensando, ¿no? Sí, después es un problema. Ya que te sirve tener un teléfono de 40,000 pesos si no tienes saldo. Así es fácil. Y andas buscando wifi, ¿no? No, y te lo desconecta porque no vas a pagar la renta. Porque ellos te pagas renta y pagas el equipo. Y si no tienes para pagarlo, pues no te sirve. Ok, ¿algo más que quieres agregar? Pues solamente decirle que me dio gusto estar con ustedes. Hay temas mucho más interesantes todavía. Espero que nos vuelvan a invitar y tocar otro tema también. Y bueno, despedirnos de todos ustedes y decirles que la economía es muy bonita porque a todos nos atañe, pero obviamente hay que tener cuidado con ella. Gracias. Bueno, yo te agradezco mucho Ricardo. La verdad que te agradezco mucho. Y también, como lo mencionaste muy acertadamente en este momento, de que dices que hay otros temas de economía que también pueden ser muy necesarios para nosotros los comunes, los que tenemos otras profesiones y todo. Sí sería interesante, no sé si lo vamos a ir armando, hacer una pequeña mesa de debate para hablar, porque fíjate, ahorita hablamos de devaluación por la influencia que tiene en la inflación. Sí, claro. Pero sería interesante hablar sobre devaluación. Claro. Desempleo. El desempleo, lo que ocasiona el desempleo, dale. O sea, todo ese tipo de cosas que sí, yo creo que a las personas que nos están viendo, pues les interesa saber de esos temas que son muy útiles, claro, muy útiles en su generalidad, ¿no? Entonces yo sí te agradezco mucho, Ricardo, y déjame agradecer aquí un poquito a los amigos, pues amigas y amigas, si quedaste preocupado o preocupada, yo te diría, no te preocupes, nada más ocúpate. Él, con la experiencia que tiene, pues ya hizo algunas sugerencias, ¿no? Unas generalidades sobre
de los préstamos que uno puede hacer, que nos puede, hace rato lo comentábamos, ¿no? Una cosa es la inflación que nos toca de poder ir a comprar algo a la tienda que pueda haber subido de precio, que ya nos sirva, nos dé lo que ganamos para comprar bien la canasta básica o eximirnos de algunos tipos de productos que nos gusten. Esa es una cosa. Y lo otro que también aquí queda claro, que uno mismo se puede provocar esa inflación. Si hay más intereses que tengo que pagar, yo siempre he dicho que, y también lo comparto de él, si no puede uno pagar, no se endeude uno. O sea, no le va a uno a pasar nada. Lo único que puede pasar es que a veces el orgullo de uno quede un poquito ahí dolido, pero es mejor para estar tranquilamente durmiendo en casa. Porque mucha gente hace, ahora sí, se causa su propia inflación cuando adquiere productos en centros comerciales y luego, pues eso no lo paga y tiene la gran presión de los equipos de cobranza que lo están hostigando y todo. ¿Para qué se calientan la cabeza? Hay muchos problemas que tenemos que resolver, muchos problemas que tiene la humanidad, y qué mejor que proteger tu propia inflación, estudiar la inflación y tratar de ser ahorradores, o, como lo comenta él muy acertadamente, si vas a invertir algo, hazlo después de que empiece el sexenio. Al segundo año, visualiza en qué puedes hacer y sobre qué te puedes enfocar. Y si vas a hacer una empresa, hay que pensarlo, pero sí hay que hacerlo, ¿eh? No se queden con cosas, porque pueden pasar los años y al final de la vida uno puede decir, ¿por qué no hice una cosa? ¿Por qué no hice la otra? Permítame que tengo algo más. Y también comentarles que aunque él es economista, aunque yo tengo otro tipo de profesión que no soy economista, pero a todos nos pegas. Viviendo donde vivamos, nos pega la inflación que a todos nos pega. Se quedó parte del tintero también de un producto básico, que ya no lo comentamos, que nos pega mucho cuando es el incremento de la gasolina, ¿no? Pero bueno, podemos entenderlo todo que la gasolina es algo que nos puede pegar en todos los procesos de producción. Pero bueno, y también algo de decirles que el grano que acaba de aportar el maestro Ricardo aquí en la confianza que tenemos, pues es aportarles un poquito más de conocimientos a ustedes y esperemos que les sean útiles y como insisto, no se preocupen, hay que ocuparse. Yo les agradezco mucho que hayan estado, que escuchen este video, que lo escuchen, que lo vean, que lo reflexionen y así también decirles que si no le han dado el like, no cuesta nada, denle like. Suscríbanse, gracias mi hermano, hay que decirle, suscríbanse en el botoncito para que le estén llegando todas las demás, porque vamos a hacerle llegar entrevistas con otros amigos, con otras amigas, con temas muy, pero muy interesantes. Imagínense saber sobre la brujería, sobre la masonería, que es un tema que la gente me decía, oye, es la mano que mueve la cuna, sobre el autismo, sobre la violencia familiar, miles de temas que son actuales y que nos pueden afectar o que podemos estar viviendo y que escuchándonos a gente experta y también puede servirles. Y también quiero, antes que se me pase, quiero agradecerle a todos que ya nos están haciendo comentarios y nos están sugiriendo temas. Bienvenidos son y les agradecemos mucho que sigan viendo Novus TV, su canal, donde usted va a aprender un granito de arena en este océano del conocimiento. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego.